Batman Año 1 es la historia que siempre suelo recomendar para todas aquellas personas que quieren empezar en el universo del murciélago. Es por eso que al parecerme una lectura tan imprescindible, debía traeros el cómic narrado de esta misma con pelos y señales. 4 de enero en Gotham City. James Gordon se encontraba volviendo a esta tétrica ciudad junto con su mujer. Ella estaba yendo en avión y James había decidido ir en tren para presenciar desde cerca lo que era este lugar. Otra persona que también estaba volviendo a Gotham y después de mucho tiempo era Bruce Wayne. Cuando James baja del tren le recibe el teniente Flash, alguien no muy íntegro, mientras que a Bruce lo recibe un montón de paparazzis. Al final, después de su largo viaje, había regresado junto a sus padres y la mansión. James estaba presentando su currículum al comisario de la policía de Gotham, Gillian Loeb, y este lo acepta casi sin pensárselo, ya que presentaba un historial impresionante. La cosa estaba en que James no estaba del todo contento con eso, más bien se había visto obligado a volver a la policía por necesidad, ya que su mujer, Bárbara, estaba embarazada. Exactamente, había ocupado el puesto de teniente y su compañero de trabajo era Flash. Por lo poco que había presenciado hasta el momento, ya había percibido que no era un tío muy legal y aprovecha ciertas ocasiones para memorizar datos sobre él por si algún día le hiciera falta. 21 de febrero en Gotham City. Bruce estaba entrenando en el patio de la mansión. Estaba muy preparado, pero por alguna razón aún no se sentía listo para llevar a cabo su propósito. Aún debía esperar. 26 de febrero en Gotham City. Flash se había ido a reunir con el comisario. Le estaba informando cómo Gordon había rechazado un soborno y por ello había dado un sermón a su brigada. Ambos piensan que no está encajando y Flash quiere ponerle remedio, pero el comisario le pide que de momento espere 2 semanas. 11 de marzo en Gotham City. Ya habían pasado esas 2 semanas. James estaba en su ronda nocturna y había pedido en varias ocasiones que se la cambiaran, ya que Bárbara lo necesitaba por las noches, pero no le habían hecho caso. De repente al fondo aparecen varios hombres y le empiezan a apalear con bates de béisbol. Al principio James cree que puede con ellos, pero lo acaban acorralando en el suelo. Escucha la risa de uno de ellos y al instante se percata de que era Flash. Eso tan solo había sido un aviso. Volviendo a la trama de Bruce, este se encontraba en el coche dispuesto a salir a las calles de Gotham disfrazado para no ser reconocido, con la finalidad de averiguar al completo cómo eran las calles. Llega hasta el East End y después de pasar varias zonas en las que no había tenido ningún tipo de conflicto, allí tiene el primero. Se le acerca una niña. Esta era Holly Robinson y se estaba prostituyendo. Le ofrece sus servicios, pero pronto aparece su proxeneta y le dice que ese no es su tipo de cliente. Debe saber a quién acercarse o no. Y es que este pensaba que Bruce era un policía disfrazado. Bruce empieza a provocarlo, aunque sabe que no debería hacerlo. Este saca una navaja e intenta darle. Pese a que es rápido, Bruce lo logra esquivar. Se da cuenta de que debe zanjar esto antes de llamar mucho la atención y lo deja cao en el suelo. Pero esto no se lo esperaba, y es que Holly le clava un cuchillo en la pierna. Se la quita de en medio junto a otras prostitutas que se le habían echado encima. Pero de repente Selina Kyle sale de su habitación para enfrentarlo. Nadie en el mundo podía hacer daño a su protegida Holly Robinson. Le da pelea, pero igual Bruce consigue quitársela de encima. Pero los problemas no cesan. La policía llega y le dispara en una arteria. Bruce estaba perdiendo bastante sangre y se queda inconsciente. Despierta en el coche de la policía. Logra soltarse las esposas y aturdir a los policías hasta estrellar el coche y salir de él. Una explosión inunda el coche policial, pero Bruce deja a salvo a los 2 agentes a 10 metros del vehículo. Logra llegar a su coche y por hoy ya ha tenido suficiente. Simplemente tiene que girar la llave y arrancar. James Gordon se estaba informando de la ubicación de Flash. Estaba fuera de servicio jugando junto al resto de los chicos al póker. James ya sabe a dónde dirigirse y lo espera pacientemente a que salga. Es el último en salir de todos. Lo sigue por un rato con el coche hasta que aprovecha una oportunidad para ponerse a su altura y estrellarlo. Sale del coche, hace que tire su pistola y como única ventaja le ofrece el bate de béisbol que él llevaba. Aún así, a Flash no le sirve de nada, ya que James lo tumba igual de una paliza y lo deja allí en el bosque desnudo y esposado. Esto le servirá para que no vuelva a molestarlo nunca más. Bruce llega a la mansión, va hasta el estudio de su padre y se sienta frente de su busto hecho de mármol. Sabía que esa noche podía morir, tenía en su mano la campana que haría que Alfred viniera y lo curara, pero no pensaba hacerla sonar hasta que no supiera el método por el cual infundir miedo a los criminales. Estaba dispuesto a morir si no encontraba la respuesta, pero justo esa noche, un murciélago rompe la cristalera para posarse en el busto de su padre. Había recordado que uno de esos un día de pequeño lo asustó, por lo que ya lo tenía claro. Se convertiría en murciélago. Al instante toca la campanita que traería a Alfred. 4 de abril en Gotham City.
James Gordon se encontraba en un atasco rumbo hacia un secuestro con rehenes niños. El resto de sus compañeros estaban haciendo lo posible, pero como no surte efecto contra el secuestrador, llega el equipo de los SWAT para poner orden. Estos odiaban a Gordon y Gordon los odiaba a ellos. Por eso, esto hace todo lo posible para llegar a tiempo pese al atasco y solucionar las cosas. En cuanto llega, le dice a todo el equipo que él se encargará. Le muestra al secuestrador cómo deja la pistola en el suelo y se dispone a entrar. Estaba bastante nervioso, las rodillas le temblaban. Llega hasta la planta donde él se encuentra y se lo topa de lleno sujetando a una niña. Era un hombre con esquizofrenia y nada de lo que hacía o decía tenía sentido, pero James se lo monta de tal modo que logra dejarlo cao y salvar a todos los niños. Su misión fue todo un éxito, tanto así que al día siguiente, 5 de abril, el líder de los SWAT se estaba quejando al comisario Gillian por haberlos humillado. Todos, incluso el comisario, odiaban a James, pero no podían hacer nada ya que la prensa estaba de su lado. 9 de abril en Gotham City. Justo el día libre de Gordon. Estaba pasando un rato agradable y romántico con su mujer hasta que el teléfono suena. Había prometido a Bárbara que lo apagaría, pero se le había olvidado. Esta coge el teléfono y le avisan de que necesitaban a Gordon ya que había un murciélago gigante suelto por las calles. Bruce estaba estrenando como el murciélago. Era su primera noche con el disfraz y había decidido atacar un grupo de jóvenes que estaban robando en un piso. Les asalta, pero el encuentro es todo un desastre, ya que uno por la impresión casi se cae del balcón y el otro de los ladrones lo golpea con una televisión. Al final se lo monta de tal manera que consigue dejar a sus socios cao para que no le den problemas mientras subía al que estaba a punto de caer. Había tenido suerte, la suerte del principiante. 5 de mayo en Gotham City. La policía de Gotham ya había iniciado una investigación alrededor del murciélago, como ya lo habían empezado a llamar algunos, Batman. Habían reconocido ciertos patrones en sus escapadas y solía operar entre medianoche y las 4 de la madrugada. El teniente Flash ya había tenido un encuentro con él en una aparente redada y afirmaba que no era de este mundo, pero obviamente nadie le creía. 19 de mayo en Gotham City. El comisario Gillian y más peces gordos como Falcone estaban teniendo una cena en la mansión del alcalde. El tema de Batman estaba puesto sobre la mesa y lo cierto es que el comisario lo defendía ya que los ciudadanos ahora tenían un héroe y mientras lo tuvieran sería más sencillo manipularlos. De repente se rompe un cristal y entra una bomba de humo. Todo el mundo se asusta y la luz se va. Batman había entrado, se estaba dejando de jueguecitos y estaba yendo hacia la gente importante para darles un toque de atención. Es que su banquete de corrupción había llegado a su fin. Al día siguiente el comisario había cambiado radicalmente de opinión y le decía a Gordon que debía capturar a toda costa a ese justiciero si no quería quedarse sin trabajo. Los siguientes días Batman se dedicó a seguir marcando a los más poderosos. Uno de ellos, Falcone, al cual había atado y había accidentado su coche en el río. Gordon seguía la investigación y una de las personas que tenía en la mente que podría ser Batman era Harvey Dent, un personaje público ambicioso y con ansias de justicia. Va a hacerle unas preguntas, pero a todas tenía coartadas. No podía haber sido él y la verdad es que era cierto, ya que el mismísimo Batman se hallaba reunido con él antes de que Gordon entrara. Se reúne en el coche con su compañera Essen. Le cuenta que Harvey no pudo haber sido ya que además no tenía el dinero suficiente para todos los artilugios que Batman utiliza. En ese momento a Essen se le ocurre Bruce Wayne. Él sí tenía el dinero para hacerlo y la motivación necesaria siendo este el asesinato de sus padres. De repente un camión descontrolado aparece ante ellos. James logra esquivarlo, pero está a punto de atropellar a una mujer. Intenta como puede salvarla pero no lo consigue. Afortunadamente Batman aparece de la nada y la salva. James cae y se queda inconsciente. Cuando despierta se encuentra con Essen apuntando a Batman con la pistola, pero en un descuido Batman consigue noquearla y huir de allí antes de que lo atraparan. Llegan refuerzos y lo persiguen. Uno consigue herirlo en una pierna, pero este se refugia atravesando una ventana que daba a una casa en ruinas. El comisario llama a James. Este le intenta hacer ver que tenía la situación bajo control, pero ya no había nada que hacer. Gillian envía al equipo de los SWAT y estos desde helicópteros bombardean la casa en la que se había encerrado Batman con la excusa de que ya la iban a demoler por encontrarse en abandono. Tras la quinta descarga lanzada sobre la casa abandonada, todo un batallón de agentes SWAT entra a la casa divididos en distintos equipos, cada uno registrando una zona. Se iban encontrando distintos cuerpos, pero todos eran de vagabundos y ninguno de Batman. Uno de los equipos encuentra una trampilla eléctrica. Creen que se han metido ahí para sobrevivir a las explosiones. Entran pero no encuentran nada. Dos agentes se quedan afuera vigilando la zona detrás de una chimenea, pero craso error, ya que ahí es donde estaba escondido y en un abrir y cerrar de ojos los deja cao a los dos. Cuando el batallón que estaba dentro de la trampilla se da cuenta de que Batman estaba afuera, ya era muy tarde, ya que este a través de la misma chimenea les lanza una bombita con gas para que se queden dormidos. Mientras tanto, a las afueras, James se encontraba presenciando todo ese caos y sin ningún tipo de interés en prestarles ayuda, ya que le habían obligado a no mover ni un dedo y él no pensaba hacerlo. También había toda una multitud presenciando el caso y entre ellos se encontraba Holly y Selina Kyle.
Todos los agentes SWAT que de momento quedaban en pie seguían buscando al murciélago. Este estaba bien escondido ya que no podía hacer gran cosa, su batcinturón había ardido por el incendio y solo le quedaban los pocos artilugios que llevaba en botas y capa, pero le fue suficiente. Uno de ellos era capaz de emitir un sonido tan agudo capaz de despertar y atraer a todos los murciélagos que tenía en la Batcueva, por lo que le da al botón para activarlo. Ahora solo tenía que esperar unos minutos a que llegaran. El problema es que en esos minutos los agentes dan con él y lo vuelven a herir, esta vez en el brazo. Estaba acorralado y cuando ya parecía todo perdido, saca fuerzas de donde no las tiene para seguir huyendo y derribar una columna que provoca que todo se venga abajo. De esa manera consigue esconderse de nuevo hasta que finalmente llegan todos los murciélagos y se larga del lugar camuflándose en ellos. Algunos policías habían seguido esta horda de murciélagos, pero ninguno contenía a Batman, por lo que de nuevo le habían perdido la pista. 9 de junio en Gotham City. Gordon y Essen continúan con la investigación. Su principal sospechoso era Bruce Wayne y por eso decide ponerse en contacto con él. Consigue comunicarse con su mayordomo. Este le dice que llevaba 6 semanas esquiando en Suiza, pero que había tenido una mala caída y se había roto las piernas y un brazo. Aún así le asegura que en un mes estará de regreso al país y podrá hablar con él. Essen sigue sospechando. Además, qué casualidad que justo se lesiona las mismas partes del cuerpo que Batman después del asalto en la casa abandonada. 15 de junio en Suiza. Bruce estaba esquiando de noche en las montañas. Se encontraba reflexionando sobre todo lo ocurrido y había llegado a la conclusión de que no podía permitirse más errores. Debería tomárselo más en serio y debía buscar un aliado. James Gordon sería su hombre perfecto. 17 de junio en Gotham City. Después del trabajo, Essence y James se habían reunido en un bar mientras esperaban a que la lluvia cesara. Estaban empezando a coger ese hábito como costumbre y James sabía que no iba a terminar bien. Sus temas sobre el trabajo se acaban y empezaron con los personales, por lo que Essence le contó más de ella. Salieron del bar cuando paró la lluvia, pero pronto regresó y se vieron obligados a refugiarse en un portal. Y ahí sucede lo peor. James y Essence se besan. Después de eso, ella se marcha en taxi y James vuelve a su casa sintiéndose muy culpable por haberle hecho eso a Bárbara, y lo único en lo que pensaba era en dejar de pensar en Essence de esa manera. Paralelamente, Selina y Holly habían dejado el burdel y se disponían a dar un nuevo rumbo a sus vidas. Selina se había gastado todo el dinero que tenían en un disfraz de gato con el que intentaba convencer a Holly que sería el remedio a todos sus problemas. 2 de septiembre en Gotham City. James se reúne con Essence. Lo suyo no es posible ya que está con su mujer Bárbara, quien encima está embarazada. Estaba profundamente enamorado de Essence. Es por eso que la mejor solución a ese problema era pedir un traslado para ella. Seguiría su trabajo como policía, pero en Chicago. Paralelamente, James estaba llevando un nuevo caso. Había detenido al célebre narcotraficante Jefferson Skivers, pero 5 días después, por alguna razón, el juez lo había dejado libre bajo fianza. Batman, por supuesto, también se había enterado de esto. Es por eso que el 11 de septiembre decide hacerle una visita en su apartamento justo después de hablar con su abogada. Se infiltra y logra infundirle el miedo necesario para que al día siguiente, 12 de septiembre, fuera a hablar con James Gordon para confesarle a Harvey Dent todo lo que sabía sobre el teniente Flash y el comisario Gillian. Y es que estos dos habían estado implicados en las operaciones de tráfico de drogas de Skivers. El 13 de septiembre, Gillian se reúne con James Gordon para recriminarle que los haya entregado a Harvey. Como no podían hacer nada contra Gordon ya que era muy adorado por los medios y por las personas de Gotham, deciden chantajearle con contarle a la prensa y a su mujer sobre la relación tan especial que tuvo con Essen, y es que tenían fotos de estos dos besándose. 25 de septiembre en Gotham City. Por otro lado, James también seguía con la investigación de Batman. Es por eso que, tal y como le prometieron, después de un mes se reúne con su esposa en la mansión Wayne. Quería pedir declaraciones a su principal sospechoso Bruce, pero al recibirlos estaba emborrachado y con una pequeña invitada en el salón. Parecía bastante irresponsable, pero aún así responde a las preguntas de Gordon. Tenía coartadas para todas las fechas. Al salir, James y Bárbara se montan en el coche y para que el comisario no pueda seguir chantajeándole, le cuenta a Bárbara su pequeño desliz con Essen. El 2 de octubre ya estaban interrogando a Flash por todo lo que les había contado Skivers. El 7 de octubre, Skivers ingresa en el hospital ya que alguien le puso matarratas en la comida. Afortunadamente le habían hecho un lavado de estómago y él seguía dispuesto a testificar en contra de Flash pese a lo ocurrido. El 12 de octubre, Bárbara se pone de parto y da a luz a su hijo James Jr. Paralelamente a todas estas historias, Selina seguía con su propia historia. Ya había salido en varias ocasiones con su disfraz de felina. Había robado toda una colección del comisario valorada en $40,000 y la televisión había empezado a dedicarle parte de su tiempo, pero Selina quería más, ya que la televisión le estaba empezando a relacionar con Batman y ella quería ser totalmente independiente. Es por eso que se propone un plan más ambicioso: arañarle la cara a Falcone para así dejar su propia seña de identidad. Batman hacía muchas cosas, pero no arañaba.
El 2 de noviembre, Batman con su nuevo planeador estaba yendo hacia la casa de Falcone para escuchar su conversación, y es que tenía las sospechas de que estaba planeando algo grande. Todo iba bien hasta que Selina aparece en el mismo momento poniéndolo todo patas arriba. Los guardaespaldas de Falcone la apuntan con pistolas. Batman les lanza batarangs en sus cuellos para dejarlos KO y así salvarla. Pero Selina, antes de irse, aprovecha para dejar marcada su seña en la cara de Falcone como quería, ya que este además se encontraba inconsciente y no podía desaprovechar esta ocasión. 3 de noviembre en Gotham City. Bruce estaba escuchando las grabaciones de Falcone e intentaba averiguar qué se traía entre manos. Por otro lado, Selina estaba escuchando las noticias y esta vez estaban diciendo que se trataba del ayudante de Batman. Mientras tanto, en casa de Gordon, su hijo los había despertado a los dos ya que le tocaba su comida. James se levanta para dársela, pero el teléfono suena. Tiene la llamada y era el comisario pidiéndole que saliera de servicio para un caso menor. Sabía que se podía encargar a otra persona ya que además él estaba fuera de servicio, pero aún así le hace caso y se va. Ya en el coche ve una moto que se pone a su misma altura para luego meterse en el garaje de su finca. Es ahí donde lo comprende todo. Le estaban tendiendo una trampa. Da la vuelta rápidamente y se encuentra con que habían capturado a su hijo. También se estaban llevando a Bárbara. James no lo permite y con tal de salvarla mata a los dos hombres que se la estaban llevando. Intenta detener el coche pero se va con su hijo dentro antes de que le diera tiempo a hacer nada. Alguien más aparece con una moto. James le dispara sin matarlo y pilla su moto para ir tras el coche. Bárbara se queda con ese extraño hombre, pero este no tenía intenciones de hacerle daño. De hecho, todo lo contrario. Agarra una bici y va detrás del coche también. En estas alturas supongo que ya te habrás dado cuenta de que ese hombre tan extraño se trata de Bruce Wayne. James llega al puente, dispara al conductor y este se estrella. Baja de la moto y va rápidamente a por su bebé, pero el otro que estaba con ellos sigue vivo y aún tenía a su hijo. James se defiende de su ataque y de repente su hijo cae al agua del puente. Cuando todo parecía perdido, el hombre de antes salta y consigue agarrarlo antes de que tocara el agua. James y el secuestrador del coche también caen, y una vez abajo, el hombre le entrega a su hijo y se va antes de que viniera la policía. Los siguientes días en Gotham transcurrieron del mismo modo. El caso de Flash y el comisario seguían en pie, solo que se lo habían montado de tal manera para salir prácticamente impunes. Flash solo había tenido que cumplir sentencia en la cárcel 2 semanas y 5 días. Por otro lado, el comisario ni siquiera es llevado a prisión, sino que estaba tramitando su dimisión. 3 de diciembre ya tenían a alguien para reemplazarlo en su puesto. Se trataba de Grogan y era incluso peor que él. Por otro lado, Gordon logró ascender hasta capitán y parecía que ahora estaba esperando a un nuevo amigo para algo que él no solo podía abordar, y es que entre la población se había desatado el miedo ante la amenaza de envenenar el embalse de Gotham por parte de un tal Joker. Me encanta este cómic porque te introducen tanto a Bruce, a James como a Selina y encima sus caminos en ciertos puntos se cruzan y eso lo hace aún más interesante porque tú sabes quiénes son, pero ellos en ese momento no y es como, ah, Dios mío, lo que se viene. Además me encanta también un montón lo bien que te lo explican todo y lo detallada que es la historia que te explican punto por punto. Ahora bien, por aquí te estará apareciendo una lista de reproducción con un montón de cómics narrados más para que continúe tu entretenimiento. Y antes de que te vayas a esa lista de reproducción, déjame decirte que si no estás suscrito, suscríbete a tu super canal Friki de DC. Regálame un gran me gusta si te gustan los cómics narrados y por supuesto comenta qué otra historia, qué otro cómic quieres que te traiga aquí al canal. Así que bueno, yo me despido aquí y te dejo con la lista de reproducción con más historias. Así que hasta el próximo vídeo o short. Chao super gente.